Bueno, en el día de hoy les tengo una sorpresa y esa sorpresa es que tenemos una predicadora invitada. Esta predicadora, bueno, por favor. Esta predicadora es mi predicadora favorita. Me encanta escuchar sus prédicas. Me parece que tiene una gran revelación de Dios. Es una gran mujer, es una gran esposa, es una gran amiga. Es la mujer que me roba el aliento. Mi esposa. Un fuerte aplauso entonces a mi esposa. Quiero dejarles a todos saber algo. Miren, mi esposa es una mujer sujeta. ¿Sujeta qué es? Que ella cree en la autoridad de Dios. Y por esa razón ella siempre ha creído en la autoridad que Dios me ha dado a mí. Y porque ella siempre ha creído, nosotros hemos podido ser un gran equipo que estamos construyendo. Me parece hermosísimo que ella use su don y su talento y me encanta cuando una mujer explota el don y el talento que Dios le ha entregado justamente para la expansión del reino. Y mi esposa es psicóloga, tiene un máster en consejería, es pastora, es una mujer que ha sido muy preparada por Dios. Y ella ha decidido usar todo lo que Dios le ha entregado justamente para la expansión del reino. Y ustedes ya se van a dar cuenta del talento que Dios le ha dado, todo el don que Dios le ha dado. Amén. Pero queremos por ella. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por mi esposa. Hoy la bendigo. Hoy declaro tu unción sobre ella, Señor. Hoy declaro, Señor, que tú le das toda la autoridad en el nombre de Jesús para predicar, Señor, con autoridad. Gracias porque ella es una mujer sujeta y alineada completamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amor. Muchas gracias. Qué buena introducción, ¿no es así? Bueno, gracias, está perfecto. Aquí más cerquita a mí. Listo. Bueno, me honra muchísimo poder hacer parte de esta serie. Porque, ¿quiénes saben en qué serie estamos? Dios primero. Y la verdad es que no siempre Dios me permite predicar en todas las series. No siempre cuando usted va y mira la aplicación, la pastora hace parte de las series, pero me parece tan especial que Dios me permita ser parte de esta serie, Dios primero. Pero cuando valoraba esto, el Señor me decía, diles a todos que valoren que yo, el Señor, el Dios primero, les estoy permitiendo a todos los de la iglesia Full Life ser parte de la campaña Dios primero. Hoy es un honor para mí predicar esta serie, pero tú tienes que verlo como es un honor para ti ser parte de la campaña de Dios primero. Y Dios primero, pero el título de esta prédica es "Y yo quiero vivirlo". El peor problema que puede tener los seres humanos es saber, pero no hacer. ¿No es así? Cuando uno ya sabe que a alguien le molesta algo, uno ya se lo ha dicho y la persona lo hace, pero ya sabes que eso no lo deberías hacer. Con los hijos, en el trabajo, en cualquier ámbito, no hay nada más horrible que ocurra eso. ¿No es así? Por lo tanto, la mayor fortaleza que nosotros podemos tener es cuando vivimos lo que creemos, cuando vivimos lo que predicamos y cuando hacemos lo que Dios nos manda. Por eso esta prédica está buenísima, porque Dios es primero, pero yo quiero vivirlo. ¿Tú lo quieres vivir? Si tú lo quieres vivir, esta prédica es para ti. Entonces, Jesús, cuando resume la ley, la resume en 2 maravillosos mandamientos, que creo que aquí todos no lo sabemos. Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y vamos a ver aquí la relación tan grande que hay entre el primero y el segundo. Porque siempre que hay un buen primero, también hay un buen segundo. Ahora, la cruz consta de ¿cuántos maderos? 2. Uno en posición vertical y otro en posición horizontal. El horizontal, empecemos con el primero, perdón. El vertical representa el campo espiritual y por lo tanto el primer mandamiento. El horizontal representa nuestras relaciones y por lo tanto corresponde al segundo mandamiento. Ahora, ¿qué podemos aprender y qué debemos aplicar con respecto a estos conceptos? Lo primero, en el campo espiritual, que ya sabemos cuál es el madero, siempre Dios debe estar primero. Y entonces aquí traje mi número 1. Y este número 1 debe estar siempre ahí. Van a notar que este número 1 tiene un tamaño mucho más grande. Y es más grande porque ese lugar solo le corresponde a Dios. Cuando tú
o yo ponemos otra persona, otra cosa que nada tiene el tamaño de Dios, queda un espacio y ese espacio se llama vacío. Y todos aquí, hasta que no ponemos a Dios por primero en nuestra área espiritual, estamos llenos de vacíos. Hay espacios que no están llenos. Solo puede estar llena tu área espiritual cuando tú pones a Dios por primero. Ahora, tú y yo debemos hacer algo constantemente y es ordenarle a nuestra mente y a nuestro corazón amar el número 2. Porque en la carrera de la vida se nos enseña que tenemos que estar siempre de primeros. Pero hoy Dios quiere enseñarnos que tú y yo ganamos cuando en el área espiritual lo ponemos a Él por primero. Ganar espiritualmente es ubicarnos nosotros en el lugar correcto. Ahora, Dios también quiere que en el campo horizontal tú y yo aprendamos a ser números 1, primeros y números 2. Ay. Muy bien. Vamos a anotar algo. Ubicando bien los números en el área vertical, ¿qué número se forma? 12. Sí. Desafortunadamente tanta gente está perdida y ubicamos mal los números y ponemos el 2 acá, ya vemos el espacio que se encuentra, el 1 ni siquiera cabe, no cabe ahí, pero se formaría el número 21. Es tan horrible que ni siquiera lo voy a dejar ahí por un segundo. Mi melancolismo no me da para eso. Muy bien, notemos algo. Vamos a estudiar las curiosidades del número 21, porque cuando vi que ese es nuestro mundo perdido, un mundo 21. Y me llamó muchísimo la atención darme cuenta, si me colaboran ahí con las curiosidades del 21. El 21 es el siglo en el que tú y yo estamos viviendo. Y es donde más dificultad tenemos de poner a Dios por primero. Uy, esa letra está muy pequeñita. Dice, 21 gramos es lo que dice que pesa el alma. Pues si se pesa un cadáver, curiosamente, hay una diferencia de peso respecto a lo que pesaría si estuviese vivo. 21 minutos es el tiempo en el que el cerebro humano mantiene su atención al 100%. 21 días es el tiempo que tardamos en forjarnos un nuevo hábito. 21 dicen que es la suma de los puntos de las 6 caras de un dado que simboliza suerte y azar. ¿Cuántos órganos tenemos los seres humanos? 21 en el cuerpo. 21 semanas es el tiempo del embarazo en el que el feto empieza ya a respirar. 21 años es la edad en que se adquiere la condición de adulto o maduro y ahí es cuando toda la juventud desafortunadamente sale ¿a qué? Ay, a rumbear, a probar lo que no deberían probar, ¿no es así? Este es un poco interesante. 21 centímetros es la longitud ideal máxima de un pene en erección. O sea, es lo que debe ocurrir para que no haya maltrato en la mujer. Y 21 es el número de identificación del cromosoma más pequeño del cuerpo humano. Cuando te leo acerca de todas estas curiosidades, ¿con qué las podemos relacionar, iglesia? Todo corresponde a un campo material. Pero ya hemos entendido que en el madero vertical corresponde nuestra relación espiritual. Ahora, estudiemos la curiosidad tan maravillosa y hermosa del número 12. El número que se forma cuando Dios está ubicado en su lugar. Este número es usado 187 veces en la Biblia. 22 de ellas en el libro del Apocalipsis, justo para que lo estemos estudiando en el siglo XXI. Indica perfección de gobierno, de servicio, la potestad y la protección. Una característica de un sistema perfecto. Di perfecto. Tu sistema espiritual perfecto es cuando esto ocurre. Pero lo que más me mató es entender que Jesús escogió ¿cuántos apóstoles? 12. Uno falló, queda un vacante, el tuyo y el mío. Pero no hay manera de ser discípulo de Jesús si Él en el área espiritual no está por primero. Cuando miras el 21, son razones, son opiniones, es todo lo que corresponde al campo material. Pero tú y yo no solo somos materia, tú y yo también somos espíritu. Y la cruz, yo amo la cruz.
tú también debes amar la cruz. La cruz nos está recordando todo el tiempo un primero y un segundo. Cristo no había podido ser clavado si no existieran los dos maderos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús habló del segundo mandamiento, dijo que era similar al primero. Es tan importante que ubiques bien a Dios en tu campo espiritual como que también sepas manejar bien tu campo horizontal. Ahora, empecemos en esta prédica a resolver ciertas preguntas que nos van a ayudar siempre a poner a Dios por primero. ¿Qué debemos saber tú y yo sobre las posiciones? Y para estudiar las posiciones vamos a estudiar también estos números. Una posición corresponde y responde a una pregunta importantísima y es, ¿dónde estás? Mucha gente anda perdida porque no ha identificado dónde está. Para tú poder ir a un lugar, tú tienes que saber primero dónde estás. Cuando te pierdes, ¿qué es lo que tienes que identificar? ¿Dónde estás? Entonces, es importantísimo que nosotros identifiquemos las posiciones. Hoy salgamos de este lugar, de la casa de Dios, identificando dónde estamos ubicados. Es más, si hay alguien que todavía sigue aquí o ha puesto algo aquí, que hoy pueda tomar una decisión de poner a Dios por primero y se ubique a los demás y ubique las cosas materiales en el campo correcto. Ahora, el número 1. Vamos a estudiar el número 1, ¿no es así? El número 1 tiene que ver con visión y con misión. Por tanto, el número 1 siempre está equipado de autoridad. ¿Por qué no lo dices? Autoridad. Basta con mirar esta cruz y entender y creer que el número 1 conoce el plan. El número 1 siempre va a estar lleno de autoridad. El número 2, por lo tanto, debe estar lleno de humildad, sumisión y sujeción. Porque el número 2 debe seguir la instrucción. Tanto la autoridad como la humildad, la sujeción, la sumisión y la humildad son valores que tú y yo, como seguidores de Cristo, debemos aprender a manejar. Por eso, Dios permite que en el campo horizontal muchas veces seamos primeros. Porque Dios quiere que tú y yo también aprendamos a ser autoridad. Él es nuestra autoridad máxima, pero Dios también quiere que tú y yo aprendamos a manejar ese concepto. Ahora, cuando en el campo horizontal tú y yo somos número 1, es porque Dios puso un sueño de Él en su corazón y quiere que tú lo lleves a cabo. Me llama mucho la atención que hay personas que son muy buenas segundas que dicen, yo no quiero ser primera. Pero si tú notas, en este campo horizontal hay espacio para muchos unos y para muchos dos, porque tú y yo tenemos muchos roles y muchas posiciones en nuestra sociedad. Y gloria a Dios entre más tengamos. Yo soy esposa, yo soy madre, soy pastora, soy ciudadana. Hay muchos roles y debo aprender a ubicar en esos roles en qué posición me encuentro. Pero entonces tenemos claro entonces que cuando soy número 1 en el campo horizontal es porque Dios ha puesto un sueño y debo ejercitar la autoridad. Y cuando Dios me permite ser segundo de alguien es porque quiere que tú apoyes a otro, aprendas a seguir instrucciones, desarrolles humildad y obedezcas. ¿Quién escoge nuestras posiciones? Siguiente pregunta que vamos a responder hoy. Y esto me encantó entenderlo con mi segundo hijo, Abel. Porque si le preguntáramos a Abel, y de pronto cuando él esté más grandecito, si él escogería ser el segundo, él de pronto diría, no, mamá con Natán tiene todas las fotos, cuando Natán era banano, cuando Natán era piña. Ahorita no tengo ni idea ni siquiera en esta semana, en qué semana estoy, ni a qué fruta corresponde. Porque el primogénito se lleva ciertas cosas, ¿no es así las mamás? Sin embargo, yo entendía que Dios tiene un plan con Abel y ha escogido que él sea el segundo hijo. Y con esto entendí algo. No es nuestra responsabilidad ponernos en las posiciones. Dios escoge en qué posición te pone. Si vas a ser número 1 o si vas a ser número 2, de acuerdo al sueño o al plan que Él tiene acá en la tierra en este momento. Más claro para muchos, no te puedes poner por jefe. Quisieras, crees muchas veces que lo harías mejor que tu jefe.
No te puedes nominar líder. El único que lo puede hacer es Dios. Y si tú y yo entendemos esto, nos va a ir mucho mejor en la vida. Y le va a ir mucho mejor a las personas que nos rodean. Cuando estamos casadas, siempre seremos segundas. Las casadas, por favor, díganlo. Soy segunda. Pero nota algo hermosísimo del campo horizontal. Acá el 1 y el 2 son iguales. Ser segunda, cuando estoy casada, no es que soy menos. Es que simplemente soy segunda. Ser primero no quiere decir que soy más que el segundo en el campo horizontal. Es simplemente que Dios me ha depositado una responsabilidad diferente. Qué lindo, ¿no es así? Hermoso. Ahora, estoy soltera. Una soltera es primera. Y es muy triste ver que hayan solteras que mamás son primeras. Y mamá escoge qué estudia, mamá escoge a dónde va. Cuando tú eres soltera y eres mayor de edad, tú eres tu número 1. Y tú debes aprender a liderar tu vida con autoridad. No bajo la presión del mundo, no lo que los demás hacen. Es ejercitarnos hasta que llegue ese otro número 1 y tú pases a ser número 2. Muy bien. Tercera pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo alcanzar posiciones de primera para Dios? Porque esta es una condición real de todos los que estamos hoy aquí sentados. Pero lo triste es que si tú no entiendes que Dios es el que te ha puesto ahí, va a pasarte la vida y de pronto tú vas a recorrer estas posiciones sin nunca hacer algo de primera para Dios. Cuando yo entendía esto, meditando con el Espíritu Santo, yo le decía, Dios, en todos los roles, siendo primera o segunda, yo quiero que mi rol haga cosas de primera para ti, que exalte tu nombre. ¿Alguien está conmigo hoy acá? Muy bien, entonces Dios nos va a responder eso. ¿Cómo alcanzar posiciones de primera para Dios? Que no se te pase la vida siendo una esposa que nunca hizo nada. Que no se te pase la vida en tu trabajo y nadie nunca notó que tú estabas ahí. Que no se te le pase la vida sentado en esa iglesia y nunca aportaste ni construiste nada. Que en el lugar donde Dios te ha puesto, tú puedas hacer de tu posición una posición de primera para Dios. Y para eso vamos a estudiar a Abel. Abel, el hijo de Adán y Eva. Y aunque Abel nació de segundas, él logró alcanzar una posición de primera para Dios y ese debe ser nuestro reto a diario. En la Biblia, Abel significa el que está con Dios. Fue asesinado, aún de que estaba con Dios, desafortunadamente fue asesinado por su hermano Caín, quien envidió la satisfacción divina que obtuvo Abel a través de su ofrenda. De acuerdo a la palabra de Dios, la suya fue la primera muerte del ser humano. Y aquí vemos como si hoy Dios estuviera como mucha matemática, ¿no? Nace de segundo, hace cosas de primera y logra ser el primero que muere, pero su nombre dice que es el que está con Dios. Por lo tanto, su muerte no fue en vano. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 11:4, donde se nos habla sobre Abel. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, miren lo que dice acerca de este maravilloso personaje. Yo digo maravilloso personaje porque a mí me ha gustado el nombre de mi primer hijo, Natán. Pero ahora, entendiendo y conociendo a Abel, estoy enamorada de este nombre. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Cómo alcanzar posiciones de primera para Dios? La respuesta es cultivando nuestra fe. ¿Cómo así que Abel no sigue hablando? Por medio de su fe. Abel fue el primer ser humano que cultivó la hermosa cualidad de la fe. Tuvo una fe tan ferviente y tan profunda que su ejemplo continúa vivo. Cuando me pusieron a escoger entre llamar a Caín o a Abel a mi hijo, ¿uno a quién escoge? Abel, porque uno sabe lo que él hizo. Y si tú y yo estudiamos su ejemplo y nos esforzamos por imitarlo, es como si constantemente pudiéramos estar hablando con este maravilloso personaje de la Biblia.
Voy a entrarlos en contexto de la familia de Abel. Permítanme leerles. Al ir creciendo los dos muchachos, esto es una familia, como todas las familias, pero un poco más atrás, ¿no? Dice, Adán, el padre, seguramente le enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. ¿A quiénes? A sus dos hijos, ¿no es así? Caín optó por la agricultura y Abel se hizo pastor de ovejas. Pero Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe. Esa hermosa cualidad de la que después escribió el apóstol Pablo. ¿De dónde obtuvo la fe en Dios si no la veía en ningún ser humano? Y esta pregunta llega a lo más profundo de mi corazón, porque hay veces en nuestra sociedad, por falta de ejemplo, nosotros sentimos que tenemos derecho a descarriarnos. Muchas mujeres casadas que siempre vieron a sus madres ser número uno, alegan que ellas también tienen que ser número uno en casa porque mamá lo hizo así. Pero Abel nos da una lección porque ni Adán ni Eva eran los mejores ejemplos y su hermano Caín tampoco. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Abel hizo algo maravilloso para Dios. No hay excusas para que tú y yo hagamos cosas de primera para Dios porque no veamos que otros las están haciendo. La fe de Abel se asentó sobre 4 sólidas bases. Y estas bases tú y yo las tenemos a nuestro alcance a diario. Y las vamos a estudiar porque las vamos a salir a vivir. ¿Estamos listos? La primera, ¿cómo cultiva Abel su fe? A través de la creación de Dios. Es cierto que Dios había pronunciado una maldición contra el suelo, el cual producía espinos y cardos y era muy difícil cultivar. Aún así, la tierra daba con generosidad hermosas cosas. Imagínense si hoy en día nosotros vemos la naturaleza y nos parece maravilloso. Imagínense en aquel momento donde la mano humana no había entrado a hacer unos pocos desastres. Dios nunca maldijo las aves, nunca maldijo los animales. Simplemente estaba maldita la tierra y se veían los cardos y los espinos. Pero tú y yo seguimos pudiendo ver las manifestaciones maravillosas en la naturaleza de Dios, en la creación de Dios. Sí, muy bien. Donde quiera que Abel miraba, veía prueba del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de Dios, el creador de todas las cosas. Eso está en la palabra en Romanos 1:20. Todo lo hermoso que vemos fue creado por nuestro número 1. ¿Y qué hacía Abel? Meditaba en lo que veía hermoso. Y eso le era suficiente para cultivar su fe. Porque cuando veía lo hermoso, veía las cualidades de Dios. Y a veces en nuestro día a día nos cuesta trabajo ver cosas maravillosas de Dios, pero basta con ir a un supermercado y entrar a la zona de frutas y verduras para ver la bondad de Dios. Nosotros no podemos ser personas que nos quedamos en el campo horizontal llenos de excusas y llenos de dificultades, porque tú y yo a diario podemos ver la creación de Dios. Segunda cosa que cultivó la fe de Abel, el pastorear. Seguramente Abel dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales al desarrollar su labor como pastor. Imagínenselo cuidando de un rebaño. La vida de un pastor exige mucho caminar. Exige que encuentres lugares sanos y hermosos para llevar a todo tu rebaño. Ahí encontraba siempre el respaldo de Dios en las montañas, en los ríos, siempre buscando la hierba más verde, los mejores abrevederos y los lugares de descanso más protegidos. Pero cuando hacía su labor, ¿qué identificaba? Que lo que hacía y con quién lo hacía era el animal más indefenso de todas las criaturas de Dios. Como quien dice, se daba cuenta que habían sido creadas para que Abel se levantara a cuidarlas. Y eso lo llevaba a meditar en algo y en un principio muy profundo, muy real y supremamente espiritual. Y es entender que todos necesitamos guía, protección y cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano. Abel lo notó
con respecto a una oveja, con respecto a un animal. Y a veces nosotros en nuestro matrimonio no somos capaces de darnos cuenta que nosotros dos solos no podemos. Necesitamos guía y sabiduría de alguien poderoso que lo ve todo en una perspectiva diferente. Esto cultivó la fe de Abel. Y aquí también quisiera darte un extra. No hay nada que cultive más tu fe que cuando tú pastoreas a otra persona. Porque te das cuenta que consejos, instrucciones que tú siembras en el otro no vienen de ti, vienen de él. Y cuando la persona los pone en práctica, hay fruto. Nada que cultive más la fe. Es el diseño de Dios en la iglesia. Nada que cultive más la fe que pastorear a otro. Y eso fortaleció la fe de Abel. Tercero, las promesas de Dios. Supongo que Adán y Eva tuvieron que contarles a sus hijos lo que había ocurrido en el jardín del Edén y por qué habían sido expulsados de allí. ¿No es cierto? Contarles que habían tomado las decisiones equivocadas y habían desobedecido a Dios. Así que Abel tenía mucho que meditar. ¿Qué veía? Veía, como ya les dije claramente, el cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a la tierra. Habían espinos y cardos que crecían y que como familia y para nutrirse y para alimentarse tenían que erradicar. También sabía que Dios le había dicho a Eva que ahora en adelante sus embarazos y sus partos serían dolorosos. Y la Biblia nos deja saber que Eva tuvo más hijos. Y supongo que Abel estaba presente en todos los partos, ¿no es así? ¿Y qué la veía sufrir. Con algo tan sencillo, Abel se daba cuenta que todo lo que Dios decía se cumplía. Las consecuencias de las malas decisiones de su padre todavía las veía vivir en ellos. Y esto debe cultivar nuestra fe también. Porque nosotros debemos temer a las malas consecuencias de nuestras malas acciones. Y cuando vemos a alguien en problemas o cuando vemos que papá utilizó mal su posición, eso debe llenarme a mí de temor para entender que lo que Dios dice se cumple. Tanto lo bueno como lo malo. Y eso debe llenarnos de temor. Temerle a Dios es una manera de cultivar nuestra fe. Y Abel lo hizo. Cuarto, esta me fascina. De las 4 es mi preferida. Cuarto. José, no me contradigas, por favor. Recordémoselas a José. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo recordémoslas. ¿Cuál es la primera? La creación de Dios. La segunda, pastorear. La tercera, las promesas de Dios. Y vamos a estudiar la cuarta y la favorita de la pastora, que es los siervos de Dios. Como ya todos lo sabemos aquí, dentro de la familia, Abel no encontró a nadie que fuera buen ejemplo. Pero los seres humanos no eran las únicas criaturas inteligentes que había en la tierra en aquel tiempo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, en Génesis 3:24 dice que luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Para vigilar la entrada quiere decir entonces que Dios apostó allí unos ángeles de muy alto rango para que no los permitieran pasar. Esto me encanta. Imagínese a Abel mirando aquellos querubines, siervos del Dios Todopoderoso. No hay duda que esos ángeles tenían que tener una apariencia maravillosa y reflejar un inmenso poder y una inmensa autoridad. Y la espada que echaba llamas y giraba sin cesar también tendría que ser sobrecogedora, ¿no es así? Pero, ¿qué fue lo que cultiva la fe de Adán con respecto a estos siervos de Dios? ¿Creen ustedes que alguna vez vio a esos querubines aburridos, cansados de servir a Dios y queriendo abandonar su puesto? No. Día y noche, año tras año, década tras década, aquellas inteligentes y poderosas criaturas se mantuvieron en su lugar. Abel pudo ver que Dios tenía siervos leales
y perseverantes, y eso cultivó su fe. Y aquí yo le decía a Dios, yo quiero ser una sierva que refleje perseverancia y lealtad a ti. Nunca perfección, porque sería algo imposible. Pero que mi perseverancia, que mi lealtad a ti inspire a otros a cultivar su fe. ¿Puedes hacerlo tú también? Puedes hacerlo muy también. Abel no tuvo nadie en su familia, pero tuvo unos siervos de Dios que cultivaron su fe. Quiere decir entonces que al meditar en la creación, al pastorear, al creer en las promesas divinas y en las consecuencias de que lo que Dios dice se cumple, y valorar el ejemplo de los siervos de Dios, durante toda su vida, Abel logró que su fe fuera fuerte. ¿Cuánto aprendemos de él? Y eso es lo que debe impulsar nuestros roles en el campo horizontal para lograr ser y hacer cosas de primera para Dios. Y entonces aquí me adelanto a la última pregunta. Y es, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante cultivar la fe? Porque en la medida de que la fe crece, también crece tu deseo de mostrarlo con obras. Y lo voy a volver a decir. A medida que la fe crece, se cultiva y crece, se fortalece, también debe crecer un deseo de demostrarla con obras, acciones y buenos comportamientos. Es por eso que tú y yo sufrimos una transformación cuando decidimos creer que Él debe estar por primero y que lo que Él dice debe ser lo que nosotros hacemos en nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mucha gente dice, ay, usted empieza a ir a la iglesia y le cambian la mente, se la juegan, se la lavan. No, tú empiezas a ir a la iglesia y tu fe que viene del oír se empieza a fortalecer también, ¿no es así? Y por lo tanto tú empiezas a tener un deseo de cambiar, de mejorar. Y esto fue lo que ocurrió en Abel, porque Abel tenía una fe tan fuerte que dijo, yo se lo quiero mostrar a Dios. Y Abel, en su profesión, en lo que hacía, encontró su perfume. La fe, cuando es verdadera en Dios, es inmaterial, no la podemos materializar, pero sí podemos utilizar cosas que evidencien que nuestra fe es real. ¿Qué hizo Abel? Ofrendó la vida de lo mejor de su rebaño y además derramó su preciosa sangre. Siglos después, Dios usa el sacrificio de un cordero sano, sin defectos, para representar el sacrificio de su propio Hijo perfecto. Abel logró hacer cosas de primera para Dios. Que Dios los bendiga.